Muy buenos días, aquí nuevamente vamos a hacer un problema ya de corriente eléctrica para entender un poco del fenómeno de cuando la corriente pasa a través de cables. Dice, la velocidad de corrimiento de los electrones en un alambre de aluminio de 0.25 milímetros de diámetro es de 0.15 milímetros sobre segundo. Calcule la corriente que pasa por dicho alambre. Bueno, aquí vamos a entender que vamos a tener una porción del alambre, no sabemos cuánto mide, tomamos un elemento pequeño de longitud, vamos a llamarle delta L. Para ese pequeño elemento de longitud delta L le corresponde un delta V, que sería el volumen correspondiente a esa longitud. La velocidad de corrimiento significa la velocidad de traslado de los electrones, que cómo se mueven en el alambre. Automáticamente cada electrón trae una carga eléctrica y esa carga eléctrica, al estar en movimiento, genera corriente eléctrica. Me dan la densidad del aluminio, que es de 2.7 gramos por centímetro cúbico, y la masa molecular de 27 gramos por mol para el aluminio. Sabemos que la corriente eléctrica es la carga total en unidad de tiempo. Esta carga total depende de la carga individual de cada electrón por el número de electrones. Entonces, esa carga total sería el número de electrones por la carga de cada electrón. Esa ya la sabemos que es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. No sabemos el número de electrones que va a haber aquí en movimiento. Hay que suponer que por cada átomo de aluminio va a haber un electrón que puede estar en movimiento. Vamos a tomar un electrón por cada átomo. Entonces, para eso vamos a ocupar el número de Avogadro, que es de 6.023 por 10, o 6.02 por 10 a la 23 moléculas por mol. Pero luego, si consideramos una molécula monoatómica, la cantidad de moléculas va a ser equivalente al número de átomos. Y ese número de átomos, suponemos que va a haber un electrón por cada átomo, entonces ya no va a ser el número de átomos, sino el número de electrones por cada átomo que va a estar libre. Y precisamente sacando el número de átomos voy a saber cuál es el número de electrones. Y este número de átomos por cada mol va a depender de lo siguiente. Este número de Avogadro, este es el número de Avogadro al final de cuentas. El número de Avogadro multiplicado por el número de moles me va a dar el número de electrones, o en todo caso el número de átomos, pero como sabemos que el número de átomos va a ser igual al número de electrones, al hacer esa multiplicación del número de Avogadro por el número de moles, me va a dar el número de electrones, que es el que estamos considerando aquí. Por lo tanto, la carga total sería precisamente el número de Avogadro, el número de moles y multiplicando la carga individual de cada electrón. Pero, aunque ya conocemos la carga de cada electrón y el número de Avogadro, no conocemos N. Y N, que es el número de moles, va a estar dado por la masa entre la masa molecular M mayúscula. Y esa masa, ¿cómo la vamos a conocer para esa porción? Pues esa masa es la densidad. Sabemos que la densidad es masa entre volumen. Entonces, si despejamos, la masa se convierte en densidad por el volumen. ¿Y qué volumen es? Es el delta V que estoy considerando aquí. Entonces, este número de moles equivale precisamente a la densidad del aluminio por el elemento de volumen que estamos considerando delta V entre la masa molecular, que ya lo tenemos como dato. Por lo tanto, vamos a tener que multiplicar por esa cantidad para obtener la carga. Entonces, si sustituimos ese número de Avogadro, ese número de moles estaría dado por la densidad, por el delta V, es el elemento de volumen, por la carga de cada electrón entre la masa molecular. Y este volumen para este cilindro sería el área multiplicada por la longitud o el delta L, porque tomamos un elemento pequeño. Entonces, al hacer la sustitución, aquí se va a convertir en número de Avogadro, densidad, área, variación o delta L. Delta L es el elemento de longitud por la carga individual de cada electrón entre la masa molecular. Pero yo sé que la corriente es la carga entre el tiempo. Entonces, en el momento en que yo divida la carga entre el tiempo, me va a dar la corriente. Entonces, la corriente, ¿cómo va a quedar? Al dividir esta longitud entre el tiempo, esa es la velocidad de corrimiento, la rapidez como se están moviendo los electrones. Entonces, quedaría el número de Avogadro por la densidad, por el área, por la velocidad con la que se mueven, por la carga individual de cada electrón entre la masa molecular. Y esta sería mi fórmula. Si tenemos alguna duda en las unidades, tendríamos que verificar. El número de Avogadro es átomos por mol.
átomos por mol. Luego la densidad es gramos sobre centímetro cúbico. El área, centímetros cuadrados, hay que manejarlo en centímetros. La longitud entre el tiempo es centímetros por segundo. La carga de cada electrón es coulombs por electrón, o por, en este caso va a ser por átomo, porque es por un electrón, pero va a ser igual la cantidad de electrones a la cantidad de átomos, porque vamos a tomar un electrón por átomo. ¿Qué va a ocurrir aquí? Me falta entre la masa molecular. A dividir entre la masa molecular, que es gramos entre mol, mol con mol se va a simplificar, gramos se va a simplificar, centímetro cuadrado por centímetro, centímetro cúbico, átomo se va con átomo y queda coulomb sobre segundo, que son los amperes. Entonces ya está hecho el análisis dimensional, vamos a sustituir el 1 de Avogadro, es 6.02 por 10 a la 23. Ya no voy a poner unidades, porque ya está el análisis dimensional. La densidad fue de 2.7. El área, aquí es pi por el radio al cuadrado. Esta área no la pusimos, el área es pi por radio al cuadrado. Y entonces el radio no lo tengo el diámetro, que es 0.25 milímetros. Al pasar a centímetros sería 0.025 centímetros. Y el dividir entre 2, 0.0125 elevado al cuadrado, y estaría en centímetros cuadrados. La velocidad que me dieron de 0.15 milímetros por segundo hay que pasarlo a centímetros por segundo, y es 0.015 centímetros por segundo. Pues aquí va 0.015. Y la carga de cada electrón, híjole, vamos a borrar esta parte. Ya está el análisis dimensional. Y aquí sería la carga de cada electrón 1.602 por 10 a la menos 19, estando en coulombs. Y se divide entre la masa molecular, que fue de 27 gramos por mol. Ya el análisis ya estuvo. Entonces hacemos nuestras operaciones. 6.02 exponente 23 por 2.7 entre 27, que es este del término, por pi, exponente, ok, luego por 0.125 al cuadrado por 0.015 por 1.602 exponente las menos 19. Esto me da 0.071 amperes, porque van a ser coulomb sobre segundo. Pues esta es la corriente eléctrica que fluye a través de ese alambre bajo esas condiciones. Si el material lo cambiamos y en lugar de aluminio sería cobre, pues tenemos que cambiar lo que es la densidad, la masa molecular. ¿De acuerdo? Bueno, espero que este ejemplo lo entiendan y vean la importancia del movimiento de los electrones en los cables para generar la energía eléctrica. No para generar, sino para transferir energía eléctrica de un punto a otro. Nos estamos viendo, hasta luego.